Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal Análogo. Si quizá lo recuerdas, soy Oscar Fernández. Y bueno, después de una pausa breve, porque tenemos mucho trabajo, pero ya el compromiso es traer cada semana un video nuevo para todos ustedes. Vamos hoy a platicar sobre algo que quizá ustedes lo visitaron, ustedes lo vivieron o lo escucharon, hablar de este asunto que son las discotecas. Hoy la gente les llama antros, ¿no? Aquí, bueno, por lo menos aquí en México, ¿no? Son los antros. Yo recuerdo que hace algunos años el antro eran los sitios al que entrabas y no salías vivo, ¿no? O quizá con un cuchillo en la espalda, eran los antros, lugares llamados de mala muerte, pero ya el término está cambiando y ahora los antros son por los centros donde los jóvenes se reúnen pues, a platicar, a escuchar música y a bailar. Sin embargo, pues el concepto de discoteca, sobre todo las discos famosísimas allá en los años 70 y los años 80, pues es un concepto que no es tan nuevo, ¿no? De hecho, ya las discotecas o los centros para ponerse a bailar han existido desde que se inventó el fonógrafo, ¿no? Desde que el fonógrafo se inventó, que empezó a haber variación de música y todavía antes, sí, pues la gente se reunía a bailar y todo, sí, tocando instrumentos, pero ya donde la cuestión del disco, de los discos, sí, los acetatos, como se llamaban en otro tiempo, pues ya empezaron a tomar más fuerza a principios del siglo XX. Y obviamente, pues en estos lugares, pues también en los famosos estos lugares de baile, pues la gente se reunía a fumar cigarrillos, ahora sí que a ligar y para sacar plática y todo. Y pues desde siempre fueron considerados sitios de depravación, porque aparentemente como esta gente la que estaba bailando no estaba trabajando ni nada, pues empezaba a llenarse la cabeza de ideas un tanto cochambrosas, ¿no? Por esa razón se cerraron estos sitios que se consideraban en cierto momento de la historia se les consideraba también sitios subversivos. De cualquier modo, uno da risa, ¿no? Pero ese era el concepto, por ejemplo, en los años 30 de estos sitios. Pero ya con la llegada de la música, ahora sí, de todos los gustos, etcétera, etcétera, pues es cuando los centros de baile, sobre todo esta música de baile, propalada por gente como James Brown, pues estos centros de baile, sí, pues empezaron a ser muy, no solamente en el escenario, sino que había que poner una pista para que la gente se pusiera a bailar. Y aparte, pues, la cuestión de que ahora ya había discos, tenías acetatos, pues ya no era necesario llamarle al grupo que se viniera a presentarse y toda la infraestructura, todo este asunto, pues, aparte sería mucho más caro contratar una banda completa que poner un disco. Que por cierto, esto también hubo gente que se opuso en su momento a que se pusieran discos para que la gente bailara, porque decían que esto representaba pues atentado a los músicos que tocaban en vivo, porque estaban perdiendo dinero. De cualquier modo, pues, ¿qué sucede con los discos? Que a fines de los años 60 se llamaba hoyos funkis, así se llamaban las discotecas, qué nombre curioso, ¿no? Pues, hoyos funkis. Y aunque aquí en este canal yo no voy a hablar del desarrollo de la música en estos lugares, sino más bien el fenómeno que a ver si ustedes lo recuerdan, estuvieron ahí, pues las primeras discotecas como tales empezaron a desarrollarse en Europa. Esto fue allá por 1972, 1973. ¿Sí? Que sale música, ahora sí que música grabada, la música de la gente tocando en vivo, pues ya como que empezó a perder mucho territorio, mucho poder. Y pues había en los Estados Unidos algo curioso, un efecto curioso, porque el término discoteca no existe en idioma inglés. Ustedes saben que el sufijo teca, ¿sí? O tecas, que viene del griego, es que significa almacén, el lugar donde se guardan las cosas. Por eso donde se guardan los libros se llama biblioteca, donde se guardan los periódicos y revistas se llama hemeroteca, bueno, donde se guardan los discos es discoteca. Entonces en idioma inglés no existía este término. Pero también ya saben, pues el idioma es francés y el idioma español pues están muy relacionados, pues también en francés existe el término teca, ¿no? Entonces es el tec, entonces era la discoteca, que es los lugares que empezaron a proliferar sobre todo en Francia, que es básicamente el lugar donde las discos empiezan a tener un auge espectacular, es en Francia, y obviamente más tarde en Londres, y de ahí al resto de Europa. Entonces el término discoteca, ahora sí, con el éxito que tuvo la música disco en los Estados Unidos, pues se exporta, o más bien llega a Estados Unidos este término, y para que la gente dijera música discoteca, se llamó la música disco, o disco nada más, ¿sí? De hecho ni le dicen disco music, le dicen disco nada más. Y pues inevitablemente el fenómeno va a llegar
a nuestros países, inevitablemente, ¿no? Y es la primera corriente importante de música para bailar que llega de otros países aquí, cantada en idioma inglés, en nuestros mercados, en América Latina. Y es cuando las discos, ahora sí las discotecas empiezan ahora sí, así como se difuminaron primero en Europa, empezó a suceder lo mismo en el resto de América Latina. Y obviamente cuando llega el auge de la película esta de Fiebre de Sábado por la Noche, el soundtrack de los Bee Gees y todos estos músicos, pues ahora sí que la música disco va a tener ahora sí que se va a expandir de una manera increíble. De hecho, en México les cuento que la música disco tuvo un programa de televisión que era los sábados, ¿sí? Los sábados eran, si no me equivoco, creo que de 8 a 10 de la noche, se llamaba Fiebre del 2 por el canal 2 de Televisa, ¿sí? Yo estaba muy chico todavía, pero veía esta música y estos bailes y todo, lo que es básicamente el concepto de un concurso de baile, ¿no? Lo mismo que el American Bandstand, nomás que era en versión disco. Y quizá, o sea, en otros países yo creo que hubo una versión similar de América Latina, por supuesto, de concursos de baile que toca música disco, que los VJ, los DJs, pues eran muy buenos, la música, yo me acuerdo que yo no era muy adepto a la música disco en aquel tiempo, me caía gorda la música disco, yo era más estaba muy adolescente, pero era más de la esencia del rock, y pues decía, pues estos tocan, o sea, hacen buenas mezclas y todo, ¿no? Este programa de Fiebre del 2, y esto obviamente va a permear toda la música, las discotecas, y van a empezar a proliferar en otros lugares. Yo, por ejemplo, donde yo radico, y esto les invitaría a que me dijeran ustedes si recuerdan algunos nombres de discotecas, me pusieran aquí abajo en los comentarios. Sí, había una discoteca, la primera discoteca que surgió en esta ciudad fue en 1977, que se llamaba Abelardos, ¿no? Que esto va a ser una constante de las discotecas de aquel tiempo, era el nombre y el apóstrofe y la S, ¿no? Abelardo, apóstrofe S, que esa forma pues en idioma español no existe, el apóstrofe S no existe en idioma español, pero se le ponía Abelardos, ¿no? Luego salió otra discoteca, la competencia que se llamaba Sirocos, ¿sí? Siroco, apóstrofe S, Sirocos, y luego otra que se llamaba Bang Bang, otra Kif Kif, y una discoteca que se llamaba La Rosa, que fue famosísima aquí donde yo radico, ¿sí? Y las discotecas pues estaban a reventar. Había una discoteca que estaba en un hotel de la localidad que se llamaba Sahara, le decíamos Sahara Disco, que esta fue de las últimas que cerró, ¿no? Pero había unas que duraba, yo recuerdo, un año, ¿sí? Un año y pum, desaparecían, ¿no? Y esas que duraron bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Yo recuerdo que había una discoteca aquí que llegué a asistir, que llegaba y te daban una cubeta de palomitas de maíz, rositas de maíz, te la daban como si fueras al cine, ¿no? Y los pues los meseros andaban en patines, que también los patines va a ser parte también del movimiento disco de los años 70. Obviamente el fenómeno, y ya se me estaba yendo, pero no puedo dejar de mencionarlo, sí, la cuestión que representa naturalmente estudio, ya a nivel internacional, la Estudio 54, allá en Nueva York, ¿no? Que fue la discoteca más famosa del planeta Tierra, donde asistían las celebridades y se cometieron muchos excesos. Hay muchos documentales interesantes al respecto. Y en París, por ejemplo, la Crazy Horse, ¿no? Que era la Crazy Horse. Aquí en esta región, pues también había lo que eran sonido disco. Los sonido disco eran donde era el DJ y era el equipo de luces. Ellos, era una mini discoteca que te llevaban y se instalaban en la sala de tu casa. O sea, en la sala de tu casa ponían todo el sonido disco, las bocinas y todo, y estaba el DJ ahí con unos cassettes, con unos discos, ¿sí? Y era la moda en aquel entonces. Fíjense, una idea, yo por ejemplo en este momento me espantaría meter gente desconocida a la sala de mi casa que se pusieran a bailar, pero eran tiempos donde pues había más confianza, ¿no? Había más confianza. Y aquí también en esta ciudad había lo que se llamaban tertulias, ¿no? Que las tertulias eran no tanto la discoteca, sino que era estos sonidos disco que llegaban a un lugar, casi siempre casas residenciales, y se ponían también a tocar las canciones, y te cobraban la entrada, era la casa, entrabas a la casa y te cobraban la entrada, te cobraban por ir a bailar un rato, y sobre todo que el concepto básico de las discotecas era ir a ligar. Y ya terminaron, se acabaron las discotecas, ¿no? Pero si tienen ustedes alguna memoria, se los puede dejar aquí abajo sobre lo que eran las discos, quizá usted lo recuerda, que este fenómeno es interesantísimo, y hasta ahorita lo estamos viendo en retrospectiva, la importancia histórica que tuvieron las discos en su momento, ¿sí? Que hoy pues ya el concepto pues ya suena anticuado, suena a traje travoltiano,
pero es un movimiento que no lo podemos dejar de pasar por alto, y sobre todo que en nuestros países de América Latina, y yo lo recuerdo, yo estaba chico, pero a muchas discotecas incluso no podía entrar por ser menor de edad, pero yo recuerdo los mayores que iban a las discotecas, incluso pues conozco una persona, una persona que pues ahí conoció a su futura esposa, ¿no? Y siguen casados. Es lo que quería platicar el día de hoy acerca de las discos, de discotecas, quizás ustedes lo recuerdan. Si les gusta este video, no se les olvide darnos un like, estar al pendiente de la campanita y también comentar algunas experiencias que tuvieron ustedes con las discotecas, con las discos, ¿sí? Allá de los años 70 y todavía los años 80 y todavía a principios de los años 90 había discotecas, ¿sí? Que ya poco a poco pues cayeron en desuso, y pues en muchas de ellas pues como la situación económica pues fue muy complicada y terminaron por cerrar. Es lo que pasó con muchas de ellas, y otras pues era una moda, y todas las modas de un momento en que llegan a su fin. Soy Oscar Fernández, que estén todos muy bien, hasta la próxima, me despido, hasta pronto.